Hoy vamos a cerrar el ciclo de conferencias en la celebración del Día del Negociador Internacional. Les doy la bienvenida a todos ustedes a la mesa principal. Nos acompaña el doctor Alejandro Castillo Vives, vicerrector de la Corporación Universitaria Republicana, el doctor Guillermo Fino, docente investigador de la Corporación Universitaria Republicana. Lo primero que vamos a hacer es las palabras de bienvenida del doctor Alejandro Castillo, vicerrector de la Corporación, y la conferencia que nos va a hacer el doctor Guillermo Fino es Colombia 2020, perspectivas económicas y sociales. Doctor Alejandro. Muy amable doctora Carolina, a ustedes nuevamente muy buenas noches. Para nosotros la Corporación Universitaria Republicana es muy importante que nuestra comunidad académica se forme no solamente en las aulas de clase, sino en los eventos académicos y en la articulación con el sector privado y el sector público. Por ello, valoramos este tipo de eventos que de manera constante hace tanto la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional como la Facultad de Contaduría Pública. A los profesores que nos acompañan, muy amables por su participación, y a ustedes, los estudiantes, que son la vida de esta actividad académica. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Guillermo Fino, profesor nuestro, investigador. Algunos de ustedes ya lo conocen como estudiantes o como parte de los seminarios de investigación. Quiero resaltar algunos de los aspectos de su perfil académico. El doctor Guillermo Fino es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, especialista en Control de Ingresos Públicos de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Administración de Negocios, énfasis en Sector Público de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Tiene 10 años de experiencia en el sector privado como abogado litigante. Fue director de Impuestos Nacionales, director general de la DIAN, presidente del Instituto de Seguros Sociales, consultor internacional en materia tributaria en Argentina, Venezuela, Uruguay, Colombia, Banco Mundial, El Salvador y Nicaragua. Coautor aproximadamente de 100 decretos reglamentarios de las reformas tributarias anotadas, tratadistas de varias publicaciones en temas tributarios. Además, el doctor Guillermo Fino es candidato al doctorado de la Universidad Libre, está ya terminando en defensa de su tesis doctoral. El doctor Guillermo Fino para nuestra Corporación Universitaria Republicana es un baluarte de la formación académica y de los ejemplos que tenemos nosotros como formador, como investigador. Gracias, doctor Guillermo Fino, por su presencia y por el diálogo que va a establecer con nuestros estudiantes. Muy amable. Buenas noches. Bueno, primero que todo, quiero celebrar la invitación que me hicieron Carolina y Alejandro. Yo realmente tengo ya algún tiempo en la universidad. Algunos de ustedes de pronto han sido estudiantes míos en materia de administración y finanzas públicas, pero me place informarles que que a la universidad le hemos dado un nuevo hijo. Ese nuevo hijo es que en la próxima feria del libro vamos a lanzar el texto denominado Finanzas para Millennials, que acabamos de escribir y que va a ser el libro número 20 en la historia que yo tengo de escritor de temas tributarios y de temas
económicos. Estos últimos 5 libros que he sacado han sido todos con el patrocinio y todos con el apoyo de la Universidad Republicana. Eso es una cosa muy importante. Hace muy poco tiempo tuvimos la posibilidad de ver lo que podría ser la especialización en impuestos y los pares académicos quedaron muy contentos porque se dieron cuenta que teníamos un potencial muy rico de textos y de documentos. Muchos de esos textos, y este último en especial, se hizo con estudiantes de semillero. Los estudiantes elaboraban las preguntas, trabajaron en las respuestas, nosotros pulimos eso y los vinculamos al proceso. Hay mucha gente, yo estoy como profesor investigador en el área del Departamento de Investigaciones, y ahí manejo 1 o 2 grupos de semilleros de investigación que son muy interesantes y que además va a permitir que ellos aparezcan por primera vez su nombre en un libro, que es algo que también trae cosas que son muy agradables. Entonces, quiero celebrar eso con ustedes. Esperamos que en la Feria del Libro nos acompañen y que tengan la posibilidad de ver algo que es de ustedes, que es de la universidad, que es algo que nosotros mismos elaboramos con todo el amor del mundo y que obviamente queda a su disposición. El objeto de esta charla, cuando me pidieron que preparara esta charla, pues la verdad yo tenía muchas opciones de tomar temas o que ya se habían visto o temas en los cuales yo tengo algún manejo, pero yo me puse a pensar de alguna forma, y por eso le di a esta charla el nombre de Colombia 2020. Yo me puse a pensar qué tanto estamos nosotros en contacto, qué tanto conocemos nosotros del tema de qué es lo que está preparando el gobierno nacional para los próximos 3 años en lo que se denomina el Plan Nacional de Desarrollo. Ese es un punto muy importante porque, créanlo o no, los va a tocar a ustedes de manera directa o de manera indirecta. Vamos a ver unas cifras aquí que son muy importantes. Esas cifras nos van a mostrar el desorden que puede haber en el interior de nuestra casa. Y vamos a pensar que de alguna manera el Estado, al final de cuentas, es un mal administrador de su casa. Por una sola razón, porque no puede ser buen administrador de su casa el que gasta más que lo que gana. En la medida que uno gaste más de lo que gane, está muerto. Y por eso, cuando hablamos del tema de finanzas para millennials, una cosa que nos quedó clara es, oigan, recuerden que los instrumentos financieros son buenos si son para generar riqueza, son pésimos si son para generar deuda. ¿Qué quiere eso decir? Las tarjetas de crédito son el peor veneno que uno puede tener. Si ustedes están metiéndose en tarjetas de crédito para lograr conseguir capital de trabajo o materia prima para transformarla y venderla, vaya y huele. Si lo están consiguiendo simplemente para endeudarse, van a quedar esclavizados toda su vida a un sector financiero que es excesivamente voraz y excesivamente ladrón desde el punto de vista de que es imposible que la gente termine pagando con sus ingresos préstamos al 27% y al 28% anual y al 23% anual. Entonces, un poco lo que vamos a hacer es esa reflexión. Vamos a ver cómo está el Estado ahora, vamos a ver qué es lo que está planteando el gobierno y vamos a ver si realmente hay posibilidades para ejecutarlo o ya entender qué es lo que se nos viene encima. Siguiente. En el año 2018 Colombia tenía unas perspectivas económicas bastante complejas. Ustedes saben que el año pasado se expidió una ley que se llamó la Ley 1943 del año 2018. Esa ley se conoce popularmente como la Ley de Financiamiento, pero realmente es una reforma tributaria. Esa reforma tributaria entró el gobierno tomando el pulso de su poder político, extendiendo el IVA para todos los bienes, prácticamente para todos los bienes, inclusive el IVA a los huevos. Todos los bienes iban a quedar grabados con el IVA al 19%. Y a su vez metía una serie de normas adicionales que iban a golpear muy duramente a la clase media y a la clase baja, exigiéndoles el pago de impuesto a la renta. Cuando el gobierno entró buscando los recursos para financiar el déficit fiscal que tiene en este momento, iba detrás de 24 billones de pesos.
24 billones. Es decir, el hueco que tiene en este momento el gobierno sin financiar es de 24 billones de pesos. En ese proceso y en ese pulso que se hizo con el Congreso, llegó a un primer golpe, y es que el Congreso le bajó de 24 billones a 14 billones, el resultado de la reforma tributaria. ¿Cómo? Definitivamente muchos parlamentarios, especialmente del Partido Liberal, especialmente de la Alianza Verde, especialmente del Polo, no acompañaron el incremento del IVA, y entonces prácticamente todos los bienes que iban a quedar grabados ya no quedaron grabados con el IVA, y eso le quitó de entrada 10 billones de pesos a la reforma. Pero además, a última hora, como no les cuadraban las cuentas, decidieron hacer algo que es muy justo, pero como es tan justo, se va a caer. ¿Qué fue lo que hicieron en esa última fase de la reforma? Como veían que estaban con un hueco muy grande, decidieron llamar a las entidades del sector financiero, y en la ley establecieron que las entidades del sector financiero, óiganse bien, los bancos, paguen una tarifa del impuesto a la renta superior al de las demás sociedades. ¿Cuánto? Las demás sociedades pues tienen que pagar el 32, el 33, los bancos pasarían a pagar el 36%. ¿Qué significa eso en términos reales? Eso en términos reales significa realmente gravar a los que tienen, porque aquí si hay alguien que gane plata es el sector financiero. El sector financiero ganó el año pasado más o menos unos 11 billones de pesos en la rentabilidad de los préstamos y del manejo del dinero que tiene. Pues bien, esa norma le dio 7 billones de pesos adicionales a la reforma y la dejó en un recaudo potencial de 14 billones. En este momento hay 4 demandas contra la reforma, y las 4 demandas provienen del sector financiero, y las 4 demandas están diciendo que no es justo que al sector financiero se le ponga una tarifa más alta que a la de a las demás personas jurídicas, y que por lo tanto la Corte Constitucional tiene que tumbar eso. Si eso se caen 7 billones de pesos de recaudo. Es decir, se hizo una reforma tributaria por chichingos 7 billones de pesos. Por nada, prácticamente por nada. Yo creo que aquí hay que recordar, obviamente hay 100.000 explicaciones jurídicas y hermenéuticas, pero la verdad que hay detrás de una tarifa diferencial para el sector financiero es una sola. La esencia del impuesto a la renta es que quien más tiene, más paga. Esa es la verdadera esencia del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque es un impuesto progresivo. En ese orden de ideas, la reforma tributaria hizo la siguiente jugada. Le puso una tarifa mayor a los bancos, que es progresividad, pero por otro lado le quitó el impuesto al patrimonio, que ese sí es absolutamente progresivo. Es decir, hoy las personas jurídicas no tienen que pagar impuesto al patrimonio cuando son las que tienen todo el poder. El solo valor de 10 bancos en patrimonio es de 1.200 billones de pesos. 1.200 billones de pesos. Y eso hace que ellos que tienen no paguen un peso en impuesto al patrimonio. Pero si una persona natural tiene más de 5.000 millones, paga impuesto al patrimonio. ¿Cuántas personas en Colombia tienen más de 5.000 millones de pesos? 42.000. Es absurdo. ¿Por qué? Porque en un país con 47 millones de habitantes, apenas el 0.8% de los habitantes tienen más de 5.000 millones de pesos. ¿Qué quiere eso decir? Que toda la riqueza está concentrada. Pero no tocó esa concentración a quienes tienen 1.200 billones de pesos de patrimonio del sector financiero, no lo quisieron tocar. Por lo tanto, la reforma pretendía recaer sobre la gente del pueblo, la gente con menores recursos, y salvaguardar a los de mayores recursos. Como creo que el manejo de la Corte puede ser en este momento bastante político y porque hay mucha plata en juego, el sector financiero va a lograr que le tumben esa tarifa diferencial. Y eso va a dejar en la ruina la reforma tributaria que se pensaba manejar.
Así que el panorama financiero nuestro está amarrado a dos conceptos. Ya lo veremos. A lo que nos den los impuestos y a lo que nos dé un commodity. Nosotros vivimos de un commodity. Nosotros vivimos de la exportación de un bien que hoy está a 1 peso y mañana a 10. Y ese commodity se llama el petróleo. Estamos exportando 968.000 barriles al día. Pero hoy un día lo sacamos a $50, otro día 45, otro día 37 y otro día 22. Dependiendo de cómo se mueva el precio internacional, se mueve la economía nacional. ¿Por qué? Porque nuestra mayor fuente de ingresos de las exportaciones está en ese commodity, en el petróleo, en la venta de los barriles de petróleo. Por lo tanto, por un lado estamos amarrados al ingreso por impuestos y por el otro lado estamos atados a un impuesto que es absolutamente variable, a un ingreso que es absolutamente variable y que nos lleva a que en los momentos en que tuvimos mucho dinero, porque vendimos el barril del Brent a $112, nos la gastamos toda y ahora cada vez que se cae $5 el precio del barril, inmediatamente la economía comienza a sufrir unas situaciones bastante particulares. Así. Miren aquí lo que les dije. Durante los años 2017 y 2018, nosotros tuvimos ingresos, el país tuvo ingresos, el gobierno tuvo ingresos por 143 billones en el año 2017 y por 148 billones en el año 2018. Eso fue lo que le entró al gobierno por impuestos. Impuesto a la renta, impuesto a las ventas, importaciones, los aranceles, etc. 143 billones de pesos, de los cuales la DIAN recaudó unos 126 billones en el año 2017, unos 135 en el año 2018. Pero miren la diferencia, que es el problema que tenemos. Mientras que en el 2017 tuvimos ingresos por 143, tuvimos gastos por 174. Eso no da. Eso sencillamente no da. No es posible que uno trate de sostener un Estado en donde vale más plata lo que se gasta que lo que efectivamente le ingresa. Situación que es similar al año 2018, en donde los ingresos fueron de 148 billones de pesos y los gastos fueron de 177 billones de pesos. Esa es una situación muy complicada. Porque además traemos 10 años de un rezago de esa naturaleza y vamos a tener 10 años hacia el futuro en las mismas condiciones. Es decir, como veremos al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Es muy fácil de entender. Pero cuando uno ve cómo está la situación y qué es lo que pretende el gobierno, digamos, uno sí queda como aterrado de dónde va a tener que sacar dinero para poderse meter en toda esa gasto que quiere hacer. Gasto social, gasto importante, gasto fundamental, gasto para disminuir las inequidades, pero definitivamente gasto público. Y ese gasto público, pues desafortunadamente, no tiene la correspondencia para poder cumplir con lo que se quiere de él. Siguiente. En ese orden de ideas, nosotros en el año 2018, nos gastamos 28 billones de pesos pagando intereses de la deuda. 28 billones de pesos pagando intereses de la deuda. Físico, pago de tarjeta de crédito. Plata que va, obviamente, a un fondo que no recupera nada, porque simplemente estamos recuperando, pagando algo del capital y pagando algo de los intereses. ¿Qué pasa? Que pagamos intereses y como ven que son buenas pagas en intereses, entonces vuelven y nos prestan más plata. Entonces otra vez seguimos endeudándonos porque ese hueco que vimos no se cubre sino exclusivamente con más deuda pública o con más impuestos, no hay otra alternativa. Entonces desde ese punto de vista, de los 174 billones de pesos, 177 billones
En el año 2018 pagamos 28 billones de pesos en intereses, 135 billones de pesos en funcionamiento, todo lo que vale la nómina burocrática, todo lo que vale los gastos del personal, todo lo que vale los gastos de arrendamiento, servicios públicos, son 135 billones de pesos. Es decir, el manejo del Estado vale 135 billones de pesos. Y ahí ya comenzamos a tener problemas, porque esos 135 billones de pesos son escasamente el valor del ingreso de impuestos. Es decir, se queda un hueco de ese tamaño automáticamente. Además de eso, tuvimos servicios personales, lo mismo, por 24 billones, transferencias por 105 billones de pesos. Esas transferencias son fundamentalmente dinero que el Estado le gira a ciertas entidades, a los departamentos y a los municipios. Los departamentos y los municipios viven de buena parte del dinero que les pasa a la nación a través de la participación que tienen que hacerle del IVA. Ellos se llevaron 105 billones de pesos, de los cuales 35 billones fueron para pensiones, y en gastos generales nos gastamos 5 billones 800. De ese total de 177, apenas tenemos 14 billones de pesos de gasto en inversión. ¿Qué quiere eso decir? Más acueductos, más escuelas, más carreteras, etc. 14 billones de 170 y pico de billones apenas se gastaron en inversión. Apenas se gastaron en inversión. Y la inversión es cómo mejorar con infraestructura las condiciones de vida de los ciudadanos. Cómo mejorar con infraestructura las condiciones de vida de los ciudadanos. Ese es el punto. Nos estamos gastando muchísimo en intereses, el doble de la inversión. Nos estamos gastando mucho en funcionamiento y apenas estamos dejando una pequeña recetita de 14 billones para invertir en el campo, para invertir. Entonces, cuando tenemos 16 o 15 ministerios, pues calcule de cuánto le puede corresponder a cada uno. Y a nada, prácticamente. La inversión en agricultura fue de 1 billón de pesos cuando necesitamos distritos de riego a lo perro. Cuando se requiere subsidiar, por ejemplo, los abonos. Cuando se requiere subsidiar los fungicidas para que los alimentos salgan más económicas. Colombia importa mensualmente 1 millón de toneladas de alimentos. Colombia importa mensualmente 1 millón de toneladas de alimentos. Alimentos que deberíamos producir aquí, pero que es más barato traerlos del Ecuador, más barato traerlos del Brasil, más barato traerlos de Argentina o de Chile. Más barato. Sale más barato el kilo de arroz traído desde Corea o desde China que el producido en Colombia. Sale más barato, y ya no hay, traer bagre del Vietnam que consumir en Colombia. ¿Por qué? Porque no hemos logrado desarrollar una actividad agrícola. ¿Por qué? Porque es lo que dicen es, mientras que tengamos petróleo, mamemos gallo, que eso es otro problema, gasta mucho tiempo y hay muchas reclamaciones y muchas cosas. Y ustedes vieron cómo en los 2 últimos años hubo 2 paros agrarios tenaces. ¿Por qué? Porque cuando salen a vender los agricultores, resulta que ni siquiera recuperan la inversión que tuvieron. No recuperan la inversión que hicieron. Es un pésimo negocio. Es un pésimo negocio. Por lo tanto, aquí hay un pedazo de visión financiera que alguien no está dando y que ustedes están en la obligación de empezar a brindar. Es sentarse con un trabajo de emprendimiento a acompañar a los campesinos, a las asociaciones campesinas, a las asociaciones agrarias, a decirles, oiga, ojo con esto. Lo que tenemos que pedir en el Plan Nacional de Desarrollo, que no está, es que nos ayuden a subsidiar los alimentos, la producción de alimentos, porque la producción de alimentos es altamente intensiva en mano de obra. ¿Qué quiere eso decir? Que entre más hectáreas tengamos sembradas, más mano de obra hay y por supuesto alimentos mucho más económicos. Esa filosofía no la logra mantener este país. ¿Por qué? Porque se quedó en el cuento de que mientras que produzca 1 millón de barriles
de petróleo diario, con eso tienen suficiente para subir y bajar sus recursos, cosa que muestra una visión errónea de la administración. Siguiente. Miren cómo están viendo el gobierno los supuestos macroeconómicos. Vamos a tener, teóricamente vamos a tener para el año 2018 un crecimiento del 3.5%. No llegamos, estamos en el 2.7%. Es decir, no creció la economía. Al no crecer la economía, no hubo más empleo. Al no haber más empleo, no hubo más producción de ventas y servicios. Al no haber más producción de ventas y servicios, hubo mayor informalidad. Y al haber mayor informalidad, la situación no varió absolutamente para nada. Después, dijimos que íbamos a tener una inflación del 3%. Esa inflación superó el 5%. Después dijimos que íbamos a tener un PIB nominal de 977 billones de pesos. Estamos más o menos en 1.000 billones aproximadamente. Tenemos una tasa representativa de mercado de 2.930. Esta tasa representativa de mercado es nuestro gran problema, uno de nuestros grandes problemas. Y es, ¿a qué está referenciada la tasa representativa? Al valor del dólar. Al valor del dólar. Se hacen unos supuestos y se dice el dólar no va a pasar de 2.930. Lleva más de 3 meses a 3.200 pesos el dólar. ¿Qué implica un dólar a 3.200 pesos? Implica que quienes están importando alimentos tienen que pagar más por los alimentos que están trayendo. ¿Qué quiere eso decir? Que eso le está pegando directamente a la inflación, porque si los alimentos son para consumir, yo pago más por el dólar, pero yo le traslado el precio al consumidor final. Yo le traslado el precio al consumidor final. Entonces tenemos un dólar de 3.230 sobre una producción de 2.900 y ya nos pegamos la despasada. Porque lo que pasó es que dijimos, vamos a comprar carne a 10.000 pesos la libra o el kilo y está a 16.000 pesos el kilo. Pues ya se nos descuadramos. Ya no hay forma de volver a cuadrar ese tema. ¿Por qué? Porque ese supuesto macroeconómico es muy volátil. Es más, hoy en día nadie puede predecir a cómo va a estar el dólar mañana a las 10 de la mañana. Nadie. Obedece a muchos factores. Por ejemplo, entra Semana Santa, ¿suba o baja el dólar? Sube el dólar. ¿Por qué? Porque todos los colombianos se van para el exterior y comienzan a demandar dólares. Apenas se demanda de dólares, inmediatamente la gente comienza a vender el dólar mucho más costoso. Y a todo nivel. Pero, por ejemplo, logramos que nos entrara el galeón San José, la plata del galeón San José, que es un sueño. Eso nos pondría el dólar a 1.900 o a 1.800. ¿Por qué? Porque nos entraría tal flujo de dólares a la economía que obviamente tendríamos que esterilizarlos, llevarlos a un sitio especial y el dólar tendría la baja. Por eso jugar con un supuesto económico de un dólar a 2.930 ya mostró que es un error. ¿Por qué? Porque esa variación se está dando permanentemente. Mira el gran problema que tenemos acá. Tenemos 9,9 billones de dólares en exportaciones tradicionales. Si tenemos un PIB tan grande, solamente el 7% de ese PIB está generándose por productos de exportación. 9.9 billones de ¿qué? ¿Exportación de qué? Básicamente, exportación de petróleo. Y 5 billones de pesos adicionales que están entrando por exportaciones no tradicionales. 14 billones de dólares al año en un país como este no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de lo que exportamos y nos compran. Tuvimos mucho tiempo el mismo vicio que tenemos hoy, cuando apostábamos solamente el café. Se cayó el café y se fue la economía. En ese orden de ideas, seguimos apostando en el petróleo, se cae el petróleo y se va la economía. Entonces nuestro punto es aquí, y eso parece que quiere hacer mi plan de gobierno, ojalá, lo que quiere es ampliar nuevos mercados y lo que quiere es buscar nuevos productos de exportación, pero tienen un par de enemigos muy complicados. Primer enemigo, si el problema de Venezuela no se resuelve, estamos perdiendo nuestro mercado más grande
pegado a nosotros. Y ese problema no va a tener una solución antes de 4 o 5 años, aún cayéndose Maduro. Aún cayéndose Maduro. La situación es tan compleja en Venezuela que la recuperación económica va a durar por lo menos 5 años. Y esa recuperación económica es, no le vendemos a ustedes si ustedes no ponen la plata en efectivo, porque si no, ¿quién le vende a Venezuela? Hoy, ¿quién le vende a Venezuela? Absolutamente nada. Y nuestro segundo problema es que la alianza de Venezuela con China nos puede dañar el mercado más grande del mundo de compra de nuestros commodities. Háblese del petróleo, háblese del carbón, háblese de níquel, háblese de cobre. Cuando los tipos quieren apretar políticamente como cualquier imperio, lo que hacen es bajar los precios, y cuando bajan los precios seguimos exportando a pérdida. Seguimos exportando a pérdida. Nosotros entramos en TLCs, nosotros entramos en apertura económica, nosotros entramos en unos costos altísimos de disminución de impuestos para lograr que la industria se pudiera comprar la infraestructura que requería. Hoy los chilenos vienen aquí y nos dan papa y carne y seco con los solos productos lácteos. Con solo los productos lácteos. Chile tiene 10 veces más desarrollados los productos lácteos que tenemos nosotros. Mientras que nosotros tenemos 10 millones de vacas que producen más o menos unos 20 millones de litros de leche. Los Estados Unidos tienen un número similar de vacas, pero producen 100 millones de litros de leche. ¿Qué quiere decir? Que una vaca en los Estados Unidos produce 10 veces lo que produce aquí. ¿Por qué? Por la tecnología, por la inversión, etc. Si no le metemos el billete ahí no hay nada que hacer. Porque aunque no lo crean algunas personas de las que están aquí, algún día podríamos vivir sin un celular. Algún día podríamos vivir sin un computador, algún día podríamos vivir sin internet, pero no podemos vivir sin comer. No podemos. Y entonces, en donde somos fuertes, donde tenemos 1,5 millones de kilómetros cuadrados listos para producir, entonces aquí no producimos. Aquí hay que dejar eso para que una vaca se gaste 1 hectárea consumiéndose 1 hectárea de pasto sin ningún sentido, pero la productividad que debía generar eso no se dé. Y eso lo que está diciendo es, estamos en el rumbo equivocado, señores. Nosotros claro que debemos conseguir dinero del petróleo, claro que tenemos que conseguir dinero de la explotación de algunos minerales, pero nuestro fuerte no está ahí. Si nosotros logramos alimentar primero a la gente y después los excedentes exportarlos a buenos precios, no hay duda de que el camino correcto para un país de esta naturaleza es ese. No hay otro camino para Colombia que buscar una inversión fuerte en el tema agrícola, y sobre todo no tanto agrícola como agroindustrial. Miren a lo que tienen aquí previsto el precio del Brent, $60. El precio del Brent es el precio del barril de petróleo que producimos nosotros. Ese precio ha oscilado entre 35 y $55 en los últimos 7 meses. ¿Qué quiere eso decir? Que cada dólar por debajo de esa proyección es menos plata que le entra a la casa. Es como si dijéramos, por arrendar el parqueadero nos van a dar 250.000 y con eso compramos los servicios públicos. Pero resulta que el parqueadero, un día lo tomaron a 250.000, al otro dijeron, lo entregamos, viene otro y dice, se lo dejo en 200.000, el otro dice que 180.000, le bajan el valor y uno ya calculó su presupuesto sobre 150.000 o 250.000 pesos de arrendamiento. Cuando se le caen 30, 40, 50.000 pesos, se le fue la economía para el carajo. Ese precio de barril Brent no lo hemos alcanzado en los últimos 6 meses. Y sin embargo, seguimos con el cuento de que nosotros estamos buscando ingresos para cerca de 1 millón de barriles diarios a $60 el barril. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos $60 millones diarios de ingresos. Si el barril está a 45, nos quedó a 45 millones y de ahí para abajo comienza el tema a generar cuentas. Siguiente. Mire cómo se cayeron los ingresos del sector petrolero. Mire cómo se cayeron los ingresos del sector petrolero. Eso no da. Es claro que los ingresos del sector petrolero hace rato que hicieron crisis. ¿Por qué?
porque estamos compitiendo contra los países árabes que nos tienen a precio de huevo. Estamos compitiendo contra el mismo Venezuela que tiene 100 años de reservas. Y estamos compitiendo contra un barril de petróleo que empezó a producir los Estados Unidos a $28. ¿Por qué? Porque empezaron con el fracking. Y al empezar con el fracking bajaron los precios. ¿Por qué? Porque el fracking lo que hace es que se va a las profundidades que no pudieron sacar antes petróleo, meten y rompen las vías de agua. Al entrar las vías de agua, eso lo que hace es que hace subir agua y petróleo, y entonces ya no es necesario estar explorando, ya no es necesario estar perforando, sino que en los pozos que estaban tapados es hacer ese procedimiento que es bastante brusco con la naturaleza y sacar el petróleo. Eso ha bajado el petróleo hasta $28 el barril. Eso ha hecho, porque fue la teoría de Obama, lograr que Estados Unidos fuera autosuficiente en materia petrolera. Es decir, si hoy hubiese una guerra mundial, Estados Unidos no requeriría petróleo para poder subsistir, porque ya lo que produce a través del fracking y lo que produce en Texas y en muchos otros estados ya es suficiente para poder atender cualquier demanda que exista. Sin embargo, nosotros seguimos apuntándole a un precio del petróleo que no se va a recuperar. Las cifras aquí a 2028 nos muestran una caída de los ingresos petroleros sustancial. Siguiente. Miren cuánto es lo que se espera que vamos a recaudar del PIB en impuestos en los próximos 10 años. Estamos en el año 2016, 17, 18, en cerca del 15.4% del PIB. Eso es lo que estamos recaudando, 15% del PIB. Miren cómo ese recaudo se mantiene y para el año 2023 vuelve a caer otra vez a 15.8%. Es decir, no hay un repunte del recaudo de impuestos. ¿Por qué no hay un punto del recaudo de impuestos? Porque no le están cobrando los que tienen que cobrarles. Entonces, como no hay un punto del recaudo de impuestos y se está cayendo el petróleo, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Una mejor o una peor situación? Una peor situación. No hay duda que la situación va a ser mucho más compleja. Y si vemos el gasto, que es el siguiente, el gasto público se va a caer del 18% del PIB al 16% del PIB en el año 2028. Se va a mantener el 17%. Es decir, seguimos teniendo un déficit muy alto entre lo que recaudamos por impuestos y lo que efectivamente estamos gastando. Hay mucho más gasto que recaudo tributario. Siguiente. Bueno, pero aquí entramos entonces, no sé si Alicia en el País de las Maravillas o hacia dónde vamos. Porque el plan de desarrollo acaba de presentarse al Congreso y acaba de ser aprobado el primer debate. ¿Recuerdan cuánto fue la cifra que logramos de inversión en el año 2018? 14 millones, ¿se acuerdan? Este plan en 4 años piensa hacer inversiones por 1.100 billones de pesos. 1.100 billones de pesos. Es decir, en el año 2019, 20, 21, 22 va a gastarse cada año 260 billones de pesos en inversión. El brinco de 14 billones a 260 es un brinco de un recaudo, de una inversión 20 veces más que la que se está haciendo hoy en día. Interesante. La pregunta es: ¿quién financia eso? ¿Cómo va a cambiar la economía de la noche a la mañana para que usted pase de tener una inversión de 14 billones y la convierta durante los próximos 4 años en una inversión promedio de 250 billones de pesos al año? Que es una suma estrambótica. En ese orden de ideas, lo que piensan invertir es en lo siguiente: niños, el billón de pesos, los 1.100 billones de pesos. Los niños y adolescentes son una prioridad para el plan, que busca llegar a 2 millones de niños con educación inicial y preescolar, lo que significa un aumento del 67% de los niños que hoy no tienen educación básica ni preescolar. O sea, de cada 100 niños, apenas 25 tienen educación básica y preescolar por cuenta del Estado. La idea es que parte de esta inversión le permita subir hasta el 67%.
¿En qué? Más profesores, más aulas, más tecnología, mayor atención, mayor transporte y alimentación. ¿Justo? Absolutamente justo. ¿Viable? Pues por ahí no se ve muy claro qué tan viable sea. Pero le estaba diciendo, nos vamos a gastar en esta primera meta parte de los 1.100 millones. El segundo, duplicar los estudiantes en jornada única en los colegios oficiales, es decir, pasar de 900.000 a 1.800.000. ¿Es una estrategia correcta? Es una estrategia correcta. No se puede seguir manteniendo estudiantes medio tiempo en el colegio. Este es el peor error que ha ocurrido. Eso fue el peor daño que nos hizo el neoliberalismo. Porque ese medio tiempo que se dedicaron a la droga, a la delincuencia, a hacer unas cosas que no tenían que hacer. El muchacho tiene que entrar a las 7 de la mañana y tiene que salir a las 5 de la tarde, mamado para su casa. Pero aquí para ampliar el cubrimiento, hicimos fue sacarlos a media jornada. Eso es un error. ¿Por qué? Porque el 90% de los hogares, el papá y la mamá trabajan todo el día. Entonces quedan 6 horas al día, 7 horas al día totalmente libres, los jóvenes, los adultos. Y eso lo que hace es que sea el campo del cultivo para el tema del microtráfico, para el tema de la prostitución, para el toma de la droga, adicción, etc. Ustedes no se imaginan los casos que hay de prostitución de menores de edad entre 8 y 12 años en las escuelas del sur. Es una cosa realmente impresionante. Y se lo veo a gente de la fiscalía. Si usted logra doblar esa meta, va a sacar un poco de niños de la delincuencia. Pero eso implica por lo menos construir 100 colegios más a nivel nacional. Por lo menos. Porque las aulas que hoy desocupan la mitad de la gente para una jornada completa tienen que pasar a otro colegio a una jornada completa. Esas instalaciones no existen. Toca hacerlas completicas. Y al hacerlas completicas, toca invertir una plata muy grande para sacar una parte de los niños del problema de la mala intención. La peor enemiga del hombre y de la mujer es el ocio. Porque cuando usted no tiene nada que hacer, le da por ensayar todo. Y cuando ensaya todo y hay un bullying a que si usted no lo hace, es porque usted es muy niña o muy bobo. Ese bullying hace que la gente termine metida en problemas de microtráfico, o problemas de delincuencia. Vale. Plantea el fortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas con un avance en la gratuidad para 320.000 personas. Jóvenes. Mire esta tesis tan espectacular. Hoy el gobierno se había dedicado a decirle a la gente, el 5% de la gente le voy a ampliar capacidad, no en universidades públicas, sino en universidades privadas. ¿Qué quiere eso decir? El programa SERPI lo paga, es decirle a usted que quiere estudiar, porque usted sacó los 5 primeros puestos de la ECAES. No, yo quiero estudiar medicina, listo. ¿Para Nacional? No. ¿Para la de Antioquia? No. ¿Para los Andes? Con lo que estudia ese muchacho en los Andes, estudian 8 estudiantes en la Nacional. El programa de SERPI lo paga, lo que hace es financiar el sector privado. No paga impuestos, pero adicionalmente se llevan el valor de los muchachos de estratos 1, 2 y 3 a precio de huevo, porque entre otras cosas admiten a un estudiante, pero le cobran la beca full al gobierno. Y aún así, ya solamente en 3 años de vigencia del programa SERPI lo paga, ya hay 1,5 billones de déficit que le deben a las universidades privadas. 1,5 billones. Es decir, ya están diciendo a la gente, usted hizo 3 semestres de medicina, ya no puede seguir. ¿Por qué? Porque el Estado no me pagó. La línea es esta, obviamente. La línea tiene que ser fortalecer la universidad pública. Claro, la privada hay que empujarla también, pero la privada con el solo hecho de la disminución de impuestos ya está en una vía más grande. Pero si usted crece en la universidad pública, usted le permite a la gente acceder a tarifas muy racionales
el valor de su formación. Hay universidades de excelencia, la Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena, son universidades de excelencia, son universidades de primer nivel, que se ven ahora muy golpeadas porque, como ustedes vieron, lograron parar a este gobierno durante cerca de 2 meses porque no les dieron la financiación que requerían las universidades públicas para poder trabajar. Este es un resultado de esa protesta estudiantil, de ustedes exigiendo que la gente, que el gobierno se preocupe realmente hacia la educación pública. Multiplicar más de 4 veces Jóvenes en Acción, llegando a 500.000 cupos. Jóvenes en Acción es un mal programa. Porque Jóvenes en Acción es una forma de subsidiar a la gente más pobre para que desarrolle parte de su actividad, pero no es generándole empleos productivos, sino subsidios directos. ¿Qué pasa? Cuando uno se gana un dinero por un subsidio, no lo aprecia. Si usted no logra ganarse el dinero a través del trabajo o a través del ejercicio de su profesión o lo que sea, automáticamente sucede lo que está sucediendo ahora con las casas de Germán Vargas Lleras, y es: ya me regaló la casa, ¿cómo me va a cobrar los servicios públicos? Ya me regaló la casa, ¿cómo me va a cobrar administración? Ya me regaló la casa. Es decir, cuando usted no siente que nada le cuesta, no tiene ningún problema. Familias en Acción y Jóvenes en Acción son aspirinas para la parte social, pero están ocultando un cáncer peor, y es que no debería haber 500.000 personas en el programa de Familias en Acción o Jóvenes en Acción, sino 500.000 empleos nuevos. 500.000 empleos nuevos o 500.000 emprendimientos financiados por el gobierno. No regalar. El peor esquema es: no le enseñes, no le regales un pez a un hombre, enséñale a pescar. El tipo se está de los 18 a los 25, de los 15 a los 23, y después no sabe hacer nada, porque todo el tiempo estuvo dedicado a recibir su subsidio y a no hacer absolutamente nada. Van a meter 600.000 intervenciones de mejoramiento de vivienda y 500.000 viviendas de interés social iniciadas. Ojo, viviendas de interés social no implican gratuidad, implican costo disminuido, menor costo, es decir, vale la casa, pero es mucho más barata por sus condiciones y por el espacio donde está que las demás. Garantizar asistencia técnica a 550.000 productores y 300.000 personas con agricultura por contrato. Este es un punto importante. Es meterle plata al agua. Tiene como meta lograr el 60% de la actualización catastral. Ese sí que es el más berraco de todos. Si lo cierran. Las hectáreas de tierra en el campo están a precio de huevo. ¿Qué quiere eso decir? Que un tipo tiene 5.000 hectáreas y usted va y mira cómo está la hectárea está a 10.000 pesos. Y ya, ¿qué pasa? No paga impuestos sobre 10.000 pesos, que no es nada, el impuesto predial, y no le suma para el impuesto de renta. ¿Qué pasa? Si uno le puede decir a la tierra: señor, su tierra no vale 10.000 pesos la hectárea, sino 1.000.000 la hectárea. Si usted no la hace productiva, usted impulsa inmediatamente la producción. Porque el que tiene 5.000 hectáreas pasa de tener un capital de 500 millones a tener un capital de 50.000 millones. ¿Y qué es lo que tiene ahí? Pura ganadería extensiva. Entonces lo que tiene que decirle es: le voy a actualizar el catastro. Y si en esa actualización usted no vuelve su tierra productiva, chao, se va. ¿Por qué? Porque tiene que pagar un impuesto alto, porque la base va a ser superior. Eso tiene 10 años de atraso. Esa meta tiene 10 años de atraso. Y esa meta tiene atraso es en el campo. Porque en Bogotá, ustedes, Bucaramanga, Cali, Medellín, ven a todo el mundo quejándose porque los catastros subieron. Los catastros suben aquí, pero los catastros de los latifundistas, el 80% de la tierra en Colombia está en el 17% de la población. Esos están muertos de la risa, absolutamente muertos de la risa, porque sus catastros están a precio de huevo y entonces prácticamente no pagan impuestos.
buscar apoyar a portadores y empresarios con fábricas productoras, ¿productoras qué? Frente a los 200 actuales. Parecía ser una buena medida. No parece mucho un número de 4.000 empresas, pero bueno, la siguiente. Crear 1.6 millones de empleos y reducir la tasa de desempleo del 9.8 al 7.9. Lo máximo que hizo Santos fue llegar al 9.8. 7.9 implica un crecimiento de la economía de 5 puntos de PIB. Implica que haya tal cantidad de empresas y de fábricas produciendo que comiencen a generar empleo. El empleo no se genera mágicamente. El empleo se genera es porque hay producción. La producción le pega al crecimiento del PIB. Si no hay crecimiento del PIB, esto es correcto. No hay forma de bajar, de crear 1.6 millones, salvo que lo haga metiéndole mucho mercurio. Este tema que fue gravísimo, pasamos de tener 140.000 hectáreas de cultivos de coca e ilícitos y amapola a tener 280.000 hectáreas. Doblamos en 4 años el número de hectáreas por cultivos ilícitos. Si alguno de ustedes quiere saber cuál es el problema de Tumaco, el problema de Tumaco son puros cultivos ilícitos. Son un estado dentro del estado que no se quiere dejar tocar porque tienen el puerto ahí para sacar toda la droga en el puerto. Ese es el problema de Tumaco. El problema de Tumaco no es un problema social, no es un problema económico, es un problema que lo tienen poseído por la droga. ¿Quiénes? Los grandes varones electorales, perdón, los grandes varones empresarios de la coca. Esos tipos son los que manejan el tema ahí. Entonces, al manejar el tema ahí, ellos son los que están llevando a los afrodescendientes a ponerle la cara al ejército. Porque los afrodescendientes no son los dueños de la tierra. Los afrodescendientes son los dueños de la tierra, pero la alquilaron. Es ellos los que explotan esa tierra, los que se están quedando con toda la riqueza. Detener el crecimiento de la deforestación. Estamos deforestando 230.000 hectáreas al año. Una vaina absurda. Estamos tumbando 230.000 hectáreas para meter ganado. El problema no es nuestro, probablemente no sea de ustedes, de sus hijos, de sus nietos. No van a tener agua. Así de simple. Estamos quedándonos sin agua. No hay nada que hacer a ese ritmo de deforestación. Igualmente, bajar la tasa de homicidios a 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. El número de homicidios en el Canadá es de 5 por cada 100.000 habitantes. En Colombia tenemos un promedio de 32 homicidios por cada 100.000 habitantes. El exceso de armas, la violencia, la situación económica, todo le pega absolutamente el tema de los homicidios. Y de esos 27 homicidios terminan condenándose 2, los otros 97 no les pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Lograr 11 millones de hogares, es decir, el 70% estén conectados a internet. Eso me parece una berraquera de medidas. Hoy solamente están metidos 7,4 millones, es decir, subir un 50%. Bueno, el siguiente. Dale más arriba. Otro. Mire, entonces lo que tenemos por dentro para el gobierno es un plan de desarrollo que espera lograr inversiones por 1.100 billones de pesos. Los 1.100 billones son 6 veces el recaudo de la DIAN. 6 veces el recaudo de la DIAN. De un año. 1.000 billones requiere para su recaudo o una disminución muy fuerte en el gasto público o una reforma tributaria de inimaginables proporciones o incrementar la deuda pública a un 66%. Es decir, para donde vamos es o para más impuestos o para más deuda pública. No hay otra alternativa. No tenemos fuentes propias para poder financiar ese plan. No existe. Siguiente. Más impuestos para las personas naturales. Generalización del sistema simple de tributación. Algún día tenemos que sentarnos a hablar de ese sistema simple de tributación, que es una cosa muy interesante para los contribuyentes. Pero aquí la idea es meter 1 millón de personas a pagar impuestos. ¿Cuáles? Los pequeños empresarios, los empresarios que venden hasta 2.000 millones de pesos al año, los vendedores de los restaurantes, de los negocios, etc.
incrementa el impuesto al consumo, subir las exportaciones de petróleo a base de fracking. La única manera que tenemos de subir la explotación del petróleo es metiendo el fracking, que ya lo tenemos metido en Colombia. Es decir, acabando fuentes de agua natural. Es decir, condenando a la sociedad a que no tengamos agua entre los próximos 20 años. Incrementar las oportunidades en exportaciones no tradicionales e insertarlos en un eje para iniciar actividades productivas. Vale. Bueno, pero el panorama es negativo, ¿no? Nosotros tenemos que partir siempre de panoramas realistas. Porque la pregunta, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí estudiando? Si ese es el panorama, no. Cada problema genera una oportunidad y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Este es el momento de pensar seriamente en el emprendimiento. El emprendimiento. Obvio, tienen que buscar probablemente salarios, tienen que buscar, pero tienen que pensar en que el emprendimiento es el que da la plata. En donde las actividades, donde uno crea y genera empresa, es que le da la plata. Pero generar empresa me está hablando de 500 pesos, no, me está hablando del puesto suyo y el de su señora, no más. Que se dedique a actividades que puedan permitirle a usted una independencia económica y que conviertan su producto en una necesidad hacia terceros. En ese orden de ideas, tienen que recordar que los salarios no van a crecer y la informalidad se va a mantener. Luego, la única opción real es el emprendimiento. Vale. ¿En qué áreas? Tecnología. La tecnología es una base ni la berraca de emprendimiento. ¿Cómo empezó Rappi? Con una cosa en donde yo le puedo llevar la comida a usted más rápido, no más. ¿Cómo empezaron Uber? ¿Cómo empezó todas estas empresas que pongo aquí? La televisión en streaming, por ejemplo. Los servicios de asesoría financiera y profesional a través de las TIC. Ahí hay un espacio inmenso. Tienen que asesorarse, tienen que preguntar, tenemos que empujar, hay muchas cosas por hacer, pero ahí ustedes tienen una oportunidad. ¿Por qué? Porque una cosa que comenzó siendo 10 motocicletas o 10 ciclas para llevar comida de un lado a otro, ya vale $1.000 millones en el mercado internacional. Porque la televisión en streaming ya vale un poco de plata. Porque adicionalmente a eso, los Pampayá comenzaron con nada, un proyecto universitario. Yo soy una primera cadena de panaderías del país. Es decir, no es fácil, porque ganarse la plata no es fácil. Va a implicar mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero sí implica iniciativa. Y en las iniciativas tienen que tener en cuenta que tienen que asociarse, pero tienen que buscar buenos socios. Es decir, personas que, como en el tenis, si ustedes son derechos, ellos sean suyos. Es decir, que tengan habilidades que ustedes no tienen. Si tienen dinero y ustedes tienen el conocimiento, está perfecto. Si ellos tienen el conocimiento de un producto y ustedes tienen la posibilidad de mercadearlo, perfecto. Es decir, busquen siempre un socio que aporte, no un socio que haya que arrastrar, porque si no, no hay nada que hacer. Las franquicias, ese tema de las franquicias está todo por explotar. La producción de bienes con bajas escalas de costo, los almuerzos que están vendiendo en medio de Bogotá, con unas cajitas así en donde la gente lleva su carro y vende 400, 300 almuerzos con márgenes de 1.000 pesos por cada almuerzo, porque hacen economías de escala y producen arroz para 500, 700 personas. Lo que ocurrió con la alimentación en Bogotá, el valor del crecimiento de las empresas alimenticias ha crecido un 25%. La producción de maletas, cojines, pelucho, lo que sea, pero produciendo y comercializando directamente. Siguiente. Ese es el mensaje. Hay un reto muy grande. Nos va a tocar asumirlo. Ustedes son personas jóvenes que tienen toda la fuerza. Busquen desarrollar el emprendimiento y miren en lo que va a invertir el Estado. Porque en lo que va a invertir el Estado, si ustedes saben ubicarse estratégicamente, pueden obtener ganancias muy importantes y pueden tener oportunidades en capitales independientes. Pero tienen que tener en la cabeza que ustedes tienen que ser productivos, que tienen que manejar el emprendimiento y que definitivamente hay profesiones que van cada vez a quedar mucho más por fuera que otras. Los computadores y la inteligencia artificial van a barrer el 60% de las carreras.
van a barrer el 60% de los trabajos. La inteligencia artificial se les va a llevar por el ojo. El reto para ustedes es quedarse en lo que están o buscar cambiar a través del emprendimiento, viendo como está viendo Colombia, una visión hacia el futuro, hacia el año 2020. Muchísimas gracias.